esbozando qué puntos se puede añadir a todo lo dicho. Se ha hablado de acceso, se ha hablado de medicamentos necesarios que cubren vacío terapéutico. Por cierto, término que se usaba en la legislación española desde siempre, vacío terapéutico, laguna terapéutica, y ahora, desde que la legislación europea está añadida a la legislación española y es la legislación que en toda Europa se cumple, pues se habla de medicamento huérfano y se habla también muy recientemente de acceso temprano, pero que sepan ustedes que este concepto de laguna terapéutica siempre lo ha habido en la legislación española, como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, primero, ¿qué establece la ley ahora mismo respecto al concepto que se ha dicho de equidad? La ley de garantías y de uso racional del medicamento, y posteriormente se ha añadido, para recordarlo, añadido en la ley de 2013, dice lo siguiente: las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización del medicamento no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precio. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio español. O sea, la ley lo establece bien claro. Pero no está todavía en modo presentación. Y luego, ¿qué dice la ley o qué usamos en la Administración? ¿Qué usamos para presentar y poner precio a los medicamentos y llevarlo? Como ustedes saben, el precio lo determina la comisión. Que lo tienen que poner en modo presentación. Si no, no. La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Esta comisión es una comisión colegiada donde están representados 3 ministerios que están implicados en el medicamento. Primero, Sanidad, que de alguna manera es el que lleva más peso. Por otra parte, está el Ministerio de Hacienda y Economía, responsable pues de las finanzas generales del Estado, y por otro lado está el Ministerio de Industria, y desde el año 2012 están las comunidades autónomas representadas en la Comisión de Precios. Por lo tanto, en la Comisión Ejecutiva del Estado están representadas las comunidades autónomas. Criterios que dice la ley son unos criterios generales que se tienen en cuenta en la determinación del precio, en la fijación del precio, y que lógicamente son unos criterios que van unidos a la financiación, porque el precio determina que se financie o no este medicamento. Solamente decir lo siguiente: los criterios, a ver, no. Los criterios primeros pilotan, sí, lo segundo. Los criterios primeros pilotan sobre el paciente, pilotan sobre la gravedad, duración y secuelas de la enfermedad y necesidades de ciertos colectivos. Luego la ley, los 2 primeros, y esto estaba en la antigua ley del medicamento, pilotan en el paciente. Después, la herramienta para la enfermedad, que es el medicamento. ¿Y qué dice la ley? Valor terapéutico y social de esta herramienta del medicamento. Y se añadió en 2012 relación coste-efectividad. Este es un nuevo criterio. Y existencia de medicamentos. Este es el 4º punto. Existencia de medicamentos u otras alternativas para las mismas afecciones. Quiere decir, este medicamento, ¿qué lugar ocupa? Y si hay alternativas, ¿qué da de más respecto a lo que hay? ¿Y cuánto nos cuesta esto de más? Beneficio incremental y coste incremental sobre lo que hay. De modo que el legislador en esta legislación española y
y en todas las legislaciones, primero pilota el concepto de importancia respecto a la enfermedad y al paciente, y luego la herramienta para esa enfermedad, que es el medicamento, y por lo tanto comparación en el caso de que pueda haberla con otros medicamentos respecto a su beneficio incremental, y respecto a su coste incremental. En fin, estos son conceptos conocidos por todos, y nosotros al presentar para las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios, pues tenemos en cuenta, que lo voy a decir luego, por supuesto el IPT, que ha sido el informe de posicionamiento terapéutico, que coloca al medicamento respecto a lo que hay, y si no hay nada, pues llena ese vacío. Se hace una comparación de precios con el precio que ha solicitado la empresa. Se tienen en cuenta el impacto. No es lo mismo un medicamento que va a producir un gasto, un impacto de unos miles de euros o decenas de miles de euros, a un medicamento, aunque sea para pocos pacientes, y si es para mucho más, que produce un impacto de millones de euros. Luego claro, lógicamente, ese medicamento hay que estudiarlo con más detenimiento y buscar alternativas a su pago. ¿Qué hacemos también? Se va viendo, lógicamente, lo que pasa que es difícil, porque la entrada del medicamento, pues ver cómo se lo están posicionando otras agencias de otros países europeos. El NICE, la Comisión de Transparencia francesa, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria sueca, la escocesa. También hay una agencia de evaluación de tecnología sanitaria alemana. En fin, lo que pasa que tardan en hacer las evaluaciones, pero sirven de referencia, por supuesto. Todos estos elementos se ponen a disposición de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos para la toma de decisiones. Esta sí la están viendo. Bueno, la segunda cuestión es, vamos a ver, ¿qué medicamentos son los más costosos, los que producen más impacto? Ahora mismo las innovaciones en estos últimos años, la mayoría de las innovaciones que se están introduciendo en el mercado van destinadas al mercado hospitalario, al segmento hospitalario, y son medicamentos medicamentos para la hepatitis C, los antineoplásicos, los medicamentos huérfanos, anticuerpos monoclonales para enfermedades reumáticas, psoriasis, etcétera. Todos estos medicamentos son los más costosos, los que producen más impacto, y mayoritariamente están enclavados en el mercado hospitalario. Yo les había puesto aquí algunos ejemplos. Medicamentos huérfanos financiados. Bueno, aquí se han dado unas cifras financiados ahora mismo, que siguen manteniendo la calificación de huérfanos, porque la calificación de huérfanos que otorga la EMEA tiene una caducidad. Pasados unos años pierde esa calificación. Esta cifra ha sido obtenida del Banco de Datos de la Dirección General de Farmacia hace unas semanas, y hay actualmente 70 financiados en España, de unos aproximadamente 92 autorizados y que mantienen la calificación de la EMEA. Yo les he puesto aquí unos ejemplos para ver de qué coste, de qué impacto estamos hablando. Son unos ejemplos orientativos, porque estos costes pues dependen del peso, como se ha dicho, de los pacientes. Pues se puede hablar de enzimas para metabolopatías congénitas de 300.000, 270.000 euros, 265.000 euros. O sea, son medicamentos costosos. Precio, estoy hablando de precio, coste, paciente, año. Esto es para orientarnos a ver en qué impacto nos estamos moviendo. Les he elegido también, pues, por
por la importancia que ha tenido, todo ha salido en la prensa de todo el país y en prensa extranjera también, la aparición de medicamentos muy eficaces en hepatitis C. Estos no son medicamentos para una población pequeña, son medicamentos con gran impacto para una población grande. Debido al impacto que producían, se ha realizado un plan estratégico nacional, y que es un plan de acceso y también es un plan con un enfoque epidemiológico, puesto que se hace un registro de pacientes a los cuales se les va a monitorizar y se va a ver el beneficio real del medicamento. Como ustedes saben, ha sido publicado en toda la prensa. A los pacientes tratados aproximadamente son unos 41.000, cuando había previstos unos 52.000 pacientes. Entonces, este plan tiene un aspecto de racionalización del gasto, pero también tiene un aspecto epidemiológico. Les he puesto otro ejemplo de... ¿Ya está funcionando esto? Sí, ya funciona. Otro ejemplo de medicamentos que les he dicho, todos son medicamentos hospitalarios que también tienen gran impacto. Los medicamentos antineoplásicos, ha habido un aluvión en los últimos años, salen muchas innovaciones y, por ejemplo, pues en España en los 3 últimos años pues se han introducido, independiente de nuevas indicaciones de los que había, 27 nuevos antineoplásicos. Algunos de ellos, además, son medicamentos huérfanos porque van a pocos pacientes. Se puede hablar, pues, por poner unos ejemplos, ibrutinib para una leucemia que da una supervivencia libre de progresión superior a 3 años. Esto es una innovación relevante. Brentuximab para linfoma de Hodgkin. Solamente de esta presentación hacerles ver que, por ejemplo, en Reino Unido saben que tienen el Instituto NICE, que fija de alguna manera unos dinteles coste-efectividad, pero la decisión del gobierno inglés, pues recientemente se han suprimido 16 antineoplásicos de la financiación pública, solo se dan en ciertas circunstancias. Quiere decir que se puede decir así de una manera general que la oferta financiada en España pues es bastante amplia. Esto como ejemplos. Para tener una idea de qué impacto estamos hablando, pues aquí hay algunos antineoplásicos con costes para paciente año, pues les he puesto, es aproximado de 40 y tantos mil a unos 70.000, 80.000 euros anuales. Entonces, esto nos ayuda a saber de qué impactos estamos hablando, los medicamentos más costosos, la innovación más costosa que se está introduciendo. Y esto podemos decir, ¿pasa solo en España? Ya se ha dicho, no. El problema de los altos precios y de lo costoso de la innovación no afecta solo a España, si es un problema a nivel mundial y, por supuesto, esto se ha evidenciado en la prensa internacional. Les he puesto como ejemplos, pues, una crítica de médicos de todo el mundo, pues sobre los nuevos antineoplásicos, que suponen más de $100.000 al año, aproximadamente unos 70.000 al año. Les he entresacado entre la noticia. Los precios de estos medicamentos son astronómicos. Bueno, pues también en JAMA, respecto a los medicamentos huérfanos, había un artículo de opinión que se titulaba ¿Aguantará el mercado lo que la sociedad no puede? Y se refiere también a las compañías farmacéuticas, la obligación de poner el bienestar del paciente en igual posición que el retorno de sus inversiones. La Revue de Prescrire, que es una revista clásica independiente francesa, también habla de los precios exorbitantes de los medicamentos que pueden incluso perjudicar la investigación. Solamente era para resaltar que el problema de los altos precios es un problema general y universal que preocupa porque estas innovaciones pues pueden ofrecer
mucho, pero está la partida de la sostenibilidad de los sistemas públicos, y también les he puesto alguno que es en Estados Unidos, o sea que el problema preocupa en países que no tienen unos sistemas públicos de cobertura universal como es Estados Unidos. Entonces, ¿qué se puede decir de la innovación? Criterio que también se añadió en la Ley de Garantías y que es difícil de definir. Innovación, ¿respecto a qué? Innovación, pues quiere decir qué ofrece más terapéuticamente. En España, desde el 2013, la agencia lidera y coordina los informes de posicionamiento terapéuticos, los cuales después se hacen públicos en la web de la Agencia Española del Medicamento, y en estos informes de posicionamiento, que son científicos y se basan sobre los ensayos clínicos que se han presentado en el dossier de registro, lo que pretenden es dar unos criterios de uso y determinar el lugar terapéutico del nuevo medicamento. O sea, es una eficacia comparada. También la ley ha dicho que vincula, y está establecido, vincula a todo el sistema de salud, y para que fuera vinculante, los actores del sistema de salud, porque se hace colaborativamente con las comunidades autónomas, también dan su opinión asociaciones de pacientes, expertos, asociaciones científicas e industria farmacéutica mandan sus objeciones para elaborar esta posición terapéutica que su sentido es que sea a punto de partida para todos los actores y para todas las administraciones en el sistema de salud. Unos criterios orientativos, esto no es oficial. ¿A qué medicamentos se les daría más prioridad? Lógicamente, a aquellos que ofrezcan una mejora terapéutica. Si hay un vacío terapéutico, lógicamente esos serán los primeros que tengan una prioridad desde el punto de vista de precio. Y una vez